Bien, la clase pasada habíamos estado analizando el gobierno de Juárez Celman, ¿sí? Anteriormente el gobierno de Roca, que recuerden que forman parte de un sistema o de un periodo en la historia argentina que se lo denomina orden conservador o presidencias oligárquicas u oligarquía paternalista. Hoy vamos a ver qué sucede desde lo económico durante estas presidencias y cómo la Argentina ocupa un lugar fundamental en el comercio internacional. Tanto es así que van a llegar a denominarla el granero del mundo. ¿Sí? Entonces, a través de la presentación vamos a ir conociendo información sobre este modelo y la tarea es entonces elaborar un esquema conceptual que contenga el contenido de la clase y que les quede a ustedes listo para poder estudiar. ¿Sí? Vamos a ver. Bien, ahí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Esa primera imagen muestra cómo se trabajaba en esa época. ¿Quién puede describir qué es lo que ve? A grandes rasgos. ¿Qué se ve ahí? A ver, los escucho. ¿Qué ven ahí? Y mucha gente trabajando. Bien, obreros trabajando, perfecto. ¿Y qué será esa montaña que se ve ahí atrás? ¿Qué les parece? ¿A qué les suena? Ahí tienen animales alrededor. ¿Con qué tendrá que ver? ¿No les suena a nada? Bueno, es la producción de alfalfa. Y ustedes saben que la alfalfa es el principal alimento del ganado equino, ¿verdad? De los caballos. Y es uno de los productos que se hacía aquí en la Argentina. Bien, miren la cantidad, que es casi hasta imposible de embolsarla, ¿sí? Pero tiene que ver con este lugar que ahora va a ocupar la Argentina en el comercio internacional. Veamos la siguiente diapositiva. Si me ayuda a internet. Bien, ¿qué pasaba antes de que el modelo agroexportador tenga su auge? La Argentina exportaba cuero, carne para tasajo y en menor medida lana. Cuando digo carne para tasajo, es una carne salada que se hacía sobre todo para exportar a la zona del Brasil. ¿Sí? El tipo de industria que había en ese momento eran solamente alimenticias. Y las encontramos en Tucumán con la caña de azúcar y en Mendoza y en San Juan con la actividad vitivinícola, que es el vino, ¿sí? Que existe hasta el día de hoy en ambas provincias, pero que tenían una política proteccionista. ¿Qué significa eso? Que se las protegía sobre todo de la competencia extranjera, ¿sí? Para eso se hacían medidas que tenían que ver como, por ejemplo, el aumento de los impuestos a esos mismos productos que venían del exterior para evitar, ¿verdad?, que la gente lo compre y que compita con la industria nacional. Se hacían fabricaciones de toneles para el vino, de carruajes y de vasijas. Y en Santa Fe
se van a empezar a asentar las primeras colonias de inmigrantes, que es el tema que vamos a trabajar la semana que viene, que se van a dedicar sobre todo al cultivo y a la exportación de cereales. ¿Cuáles son los cereales que vamos a fabricar? Trigo, maíz y lino. ¿Sí? Entonces, antes de que el modelo llegue a su punto culminante, ¿sí? A su auge, la Argentina va a exportar, por un lado, lo que es cuero y carne, lana, y por otro lado, lo que tiene que ver con los cereales. ¿Sí? Por eso es agroexportador. ¿Qué va a pasar posteriormente o qué sucedía internacionalmente cuando el modelo, el modelo agroexportador va a llegar al mercado internacional? En el contexto internacional se estaban dando dos procesos muy grandes que van a ser la segunda fase de la revolución industrial y el imperialismo. Ambos se van a dar entre 1870 y 1914. ¿Sí? Esta segunda fase de la revolución industrial va a hacer hincapié en lo que tiene que ver con la industria pesada, ¿sí? Con la energía, con el surgimiento del petróleo, por ejemplo, de la luz, de la petroquímica, de los automóviles, ¿sí? Y también con las comunicaciones, porque aparecen en escena el telégrafo, el ferrocarril, ¿sí? Esta cuestión de la segunda fase de la revolución industrial desata lo que se conoce como el imperialismo, que tiene que ver con que las potencias se van a lanzar a conquistar nuevos territorios, sobre todo en Asia y en África. Pero además, esa segunda fase de la revolución industrial va a dar lugar a la división internacional del trabajo, donde va a haber países industrializados, que van a constituir el centro, y países productores de materia prima, que van a constituir la periferia, y del cual la Argentina va a formar parte. Recuerden que yo les conté recién que solo había industria alimenticia. Por lo tanto, la industria pesada no era nuestro fuerte, entonces no podíamos formar parte de los países del centro. Es en ese contexto que el modelo agroexportador se va a insertar en el mercado internacional. Y va a tener dos etapas. Una etapa de crecimiento de 1880 a 1910 y una etapa de decadencia de 1910 a 1930. Vamos a ver cuáles son las causas por las cuales ese modelo agroexportador va a llegar al mercado internacional. Primero, recuerden que somos un país productor de materia prima, entonces vamos a ofrecer eso, ¿sí? Y los países que se dediquen solo a la industria van a recibir todos nuestros productos, porque ellos no lo están fabricando en ese momento, ¿sí? Otra de las causas por la cual el modelo impacta es porque contábamos con gran cantidad de tierras fértiles, sobre todo en la zona pampeana. Eran aptas para la agricultura y también se podía criar ganado. Habíamos dicho recién que exportábamos lana, por lo tanto, se criaba el ganado ovino. Ese ganado ovino después se va a trasladar hacia el sur y va a dar lugar a la producción de ganado vacuno, que sería la vaquita, ¿sí? Otra de las cosas que favorecen el desarrollo de este modelo agroexportador tiene que ver con la gran oleada de inmigrantes que van a llegar a la Argentina. Ya vamos a ver eso en la clase que viene. Pero se van a constituir en la mano de obra de ese modelo. Y también lo que va a hacer que la Argentina tenga ese impacto mundial van a ser las inversiones internacionales, sobre todo de Gran Bretaña, que va a ser nuestro principal comprador, ¿sí? Que va a invertir en ferrocarriles,
en tranvías, en bancos, en compañías de seguro y en depósitos para almacenar los granos que se produjeran de más. ¿Sí? Bien, yo les decía recién que al ser agroexportador, vamos a exportar productos agrícolas, pero también productos ganaderos. Veamos qué sucedía con la ganadería. A ver. Con respecto a la ganadería, hacia fines, o mejor dicho, en el siglo XIX, se basaba en la cría de ganado vacuno semisalvaje y de baja calidad. Cuando digo vacuno, acuérdense que es la vaca, ¿sí? Que se denominaba ganado criollo, que sería un mestizo, no era puro. Hacia 1850 ya hay un cambio notorio. ¿Por qué? Porque los estancieros van a criar ovejas, porque su lana va a ser muy demandada en el mercado europeo. ¿Dónde se van a criar estas ovejas? En la zona norte de Buenos Aires, ¿sí? Que sería sobre todo Buenos Aires y Santa Fe. Estos trabajadores que se dediquen a esquilar las ovejas van a tener un salario, ¿sí? Pero ese salario va a ser por día, por eso se le llama jornal, ya sea en dinero o en especies. Y cuando hablamos en especies, hablamos de comida, cigarros y vivienda, que era lo que más necesitaban esos trabajadores, ¿sí? Eran peones, es que trabajaban en el campo, y pastores, que tenían que cuidar el ganado, trasladarlos para que pastaran y luego conducirlos a galpones donde pasaban la noche. ¿Por qué habrán hecho eso? ¿Qué piensan? ¿Por qué no los dejaban caminar de noche, sobre todo? ¿Por qué será? Valentín, Facundo, ¿qué piensa? ¿Por qué no los dejarán caminar? ¿Qué pasa si caminan demasiado? ¿Cómo se vuelve la carne? Ah, se pone dura por, Claro, por el dura. músculo. Exactamente. Entonces, no es productiva. Nadie va a querer comprar carne dura, ¿sí? Claro. Entonces, para mejorar después la calidad de la lana, se produjo lo que se llama la desmerinización, que es mezclar el ganado criollo o el ganado merino, en realidad, que era el mejor, con otras razas, por ejemplo la Lincoln, ¿sí? Todo esto buscando, ¿no?, exportar. Recuerden que era a lo que apuntábamos, ¿sí?, para estar en el mercado internacional. Ahora bien, ¿qué pasa después? Después de 1873 se produce una crisis a nivel mundial, que es una crisis de sobreproducción. A diferencia de todas las crisis, que generalmente son de escasez, en esta se produjo de más, ¿sí? Entonces la Argentina tiene que reinventarse. Y para eso, la carne del ganado ovino, cuando digo ovino es oveja, y también la del bovino, que es la vaca, ¿sí?, es la oportunidad para exportar otro tipo de producto, ¿sí? ¿Qué hacen los productores laneros, que yo les conté recién? Se trasladan hacia el sur. Ustedes saben que las ovejas pueden resistir tranquilamente al frío, ¿verdad? Y quedan disponibles las tierras de la región pampeana, que eran las más fértiles de la Argentina, ¿bien? Y se van a dedicar tranquilamente a producir cereales y criar vacas.
como yo les decía recién, se tienen que reinventar. Entonces, además de los cereales que ya se exportaban, se van a dedicar a exportar animales en pie. ¿Qué significa eso? Que se los trasladaba vivos hasta los puertos europeos. Imagínense que la producción no llegaba entera, ¿verdad? Porque muchos animales morían en el camino. Tenían un trayecto muy largo para llegar hasta Gran Bretaña. Entonces, los ingleses, que no son ningunos tontos, con el tiempo se van a dar cuenta que a través del frigorífico puede llegar tranquilamente la carne congelada a destino. ¿Sí? Entonces, primero se va a exportar en pie y con el tiempo se va a convertir en carne congelada. Gracias, vuelvo a repetir, a la inversión, ¿no? Por parte de Gran Bretaña. Eso desde el punto de vista de la ganadería. Vamos a ver qué pasa con la agricultura, que es la otra actividad importante de este modelo. Con respecto a la agricultura, yo les había dicho recién que las tierras eran fértiles y por lo tanto había muchas y de buena calidad. En la zona, vuelvo a repetir, de la pampa húmeda. Se van a vender grandes parcelas, ¿sí? Dificultando, por supuesto, el acceso de los inmigrantes a esa propiedad, ¿sí? O sea que los que van a comprar las grandes parcelas van a ser los terratenientes. Estos inmigrantes que recién llegan, que se están iniciando, va a pasar mucho tiempo hasta que puedan tener su propia tierra, ¿sí? Al principio el costo de la tierra era bajo, pero a medida que el modelo se va insertando en el comercio internacional y va ingresando más dinero, empieza a convertirse en algo lucrativo, ¿sí? La venden a un precio bastante exorbitante. Vuelvo a repetir, ¿quiénes podían comprar? Los grandes propietarios. Entonces había muchos propietarios que tenían muchas tierras y que la mayoría concentraba un gran número. ¿Bien? Había estancias más chicas, pero eran pocas. Y cuando podían, los grandes propietarios se las compraban. ¿Sí? ¿Qué va a pasar posteriormente? En estas estancias o en estas grandes propiedades se van a empezar a cultivar o a combinar las actividades. Es decir, que las parcelas van a estar divididas en dos. Una parte se va a dedicar a la agricultura y la otra a la ganadería. ¿Sí? Estos grandes propietarios van a empezar a arrendarlas a pequeños productores que se llaman los chacareros, ¿sí? Quienes le van a pagar un dinero en especie o con plata, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer estos chacareros? Durante 3 o 4 años van a cultivar trigo o maíz, que eran los cereales de moda, diríamos así, y al finalizar el campo tenían que dejar alfalfado para que el propietario alimente a su ganado. ¿Sí? Es decir, que estaba esta estancia mixta que yo les acabo de contar. Vamos a ver una imagen que por ahí lo aclara un poquito más. Ustedes tienen el modelo agroexportador en la región pampeana, acá en el centro, donde la unidad productiva va a ser la estancia mixta. Por un lado la agricultura y por el otro la ganadería. ¿Por qué se hace esta estancia mixta, chicos? Porque el productor necesita siempre tener algo para vender. Entonces, en el momento en que la agricultura no da, lo da la ganadería. O viceversa, ¿sí? Todo va a depender de la demanda que haya en el mercado. ¿Sí? ¿Qué se va a producir? Trigo, maíz, carnes y lanas. ¿Dónde? En esta estancia mixta. ¿Para qué? Para exportar. ¿Sí? ¿Quiénes son los dueños de los medios de producción?
los grandes propietarios o los arrendatarios. ¿Y quiénes tienen la fuerza para producir? Los peones o braceros. ¿Por qué se llaman braceros? Porque utilizan sus brazos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar posteriormente con este modelo? Va a triunfar, pero va a tener ciertos pros y contras. ¿Por qué? Porque la Argentina no tenía un desarrollo industrial muy grande. Sobre todo, no teníamos maquinarias para las grandes industrias, ¿sí? Entonces dependía constantemente de los países industrializados. Recién la economía argentina estaba empezando a querer repuntar, ¿sí? Pero le faltaba esa otra pata. Y si bien este modelo agroexportador le permitió a la Argentina ubicarse en el contexto internacional, lograr ciertos ingresos de capitales, ¿sí? Siempre tuvo un ida y vuelta, como toda la historia argentina, ¿sí? Pero sin embargo, pudo llamársela el primer granero del mundo, ¿sí? Muy cuestionado, sobre todo por la forma de gobierno que había en el país. Sin embargo, es el momento en que la Argentina va a tener una proyección económica internacional que no la había tenido hasta ese entonces, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro. Yo tengo una Hola, pregunta, profe. Giselle, Estefi. Aquí cuando se pagaba con plata o con especie, ¿siempre era una o la otra? Sí, ellos Bien, elegían a través del contrato que hacían con el dueño, ¿sí? bien, sí, Todo va a depender del auge del momento o de lo que el propietario necesite, pero siempre era por contrato, digamos. Bien, bien. ¿quién más tiene dudas? ¿Han podido tomar apuntes? ¿Han podido más o menos ir pensando cómo harían el esquema? Sí, no, más o menos. Yo tengo una duda, profe. Nacho, sí. En teoría, porque estaba leyendo yo, ¿de dónde vienen los primeros ganados a la Argentina? ¿De dónde se exporta? Claro, o sea, ¿de dónde tenemos nosotros los primeros ganados, las primeras cabezas de ganado para recién empezar a exportar? Me matas con la ¿De pregunta. qué No sé. origen? Porque había leído una Ujú. vez y no me acuerdo. Pero ¿de dónde era principalmente? De La Pampa, ¿verdad? En La Pampa es donde surgen, digamos, pero ¿de dónde Sí, lo traían? O sea, si alguien la insertó en la Argentina, te debo. sí, Nunca me pregunté eso. Sí sé que las ovejas venían particularmente de Chile, por la cordillera, ¿sí? sí. Pero las vaquitas, imagino, puedo deducir, pero no te puedo confirmar, que muchas vienen de la zona del cercano oriente, ¿sí? Por la raza Lincoln, por los distintos, esas razas que son puras, digamos, venían generalmente de Europa o de Asia. Claro. Pero te voy a Bueno, averiguar, ¿ah? bueno, Déjame que te si encuentro averigüe. también, me aviso. Bueno, bueno, bien, bien. Está buena la duda, la verdad es que nunca pregunté, pero bueno, no son Sí, porque argentinas, eso todos nos seguro. dicen que somos el exportador del mundo, pero esas vacas tienen que haber venido de algún lado. No Y sí, tenemos, no difícilmente se tenemos haya origen. quedado aquí. Así que ya vamos a consultar y salimos de la duda. No, no. Bien, ¿otra duda? ¿Otra cosa que quieras preguntar? No, por lo menos. ¿No? Valentín,